Un gusto recibirles aquí, que saben que estamos muy bien acogidos, que es la Casa de la Comunicación y que queremos seguir contribuyendo en este pensamiento crítico que tenemos desde CIESPAL y que históricamente se ha tenido así. Además, estamos en el año de celebración de CIESPAL, 60 años de trabajo, de trayectoria, de construcción de una comunicación diversa, incluyente, con un trabajo muy profundo desde lo académico y con grandes pensadores de la comunicación, pensadores y pensadoras que han trascendido a la historia y que han contribuido a lo que hoy conocemos como también el pensamiento crítico latinoamericano y con lo que se ha trabajado en las facultades de comunicación, no solo acá en el Ecuador, sino en toda América Latina, en toda la región. Ahora tenemos el gusto enorme de recibirle en esta casa, que es su casa también, a Gabriel Kaplún, que es un conocido comunicador, como ustedes saben, y que viene a hablarnos de algo sumamente importante para nosotros, de gente que ha sido parte de la construcción de CIESPAL, como es Armand Matelar y como ha sido Mario Kaplún, en un momento en que todo era efervescencia, en que se trabajaba la comunicación desde la creación. Entonces, para nosotros es un gusto enorme, para mí también decirle a Gabriel que tenerle aquí para nosotros es un honor inmenso y que queremos seguir construyendo contigo, contribuyendo a la comunicación. Sabemos que tienes muchas actividades, muchas responsabilidades, entonces tenerte hoy aquí para nosotros es un lujo y sobre todo poder construir desde estos encuentros que nos trae el camino de la comunicación, desde la amistad y desde el querer cambiar la situación del mundo en general cuando hablamos de comunicación. Así es que bienvenido y que esperamos que sigamos trabajando también. A Edson León también agradecerle por acompañarnos hoy aquí. Sabemos que el trabajo que vamos a realizar desde la cátedra es muy importante porque nos va a permitir hacer estas reflexiones, estos encuentros. Entonces, bienvenidos a los dos, les agradecemos por este espacio y esperamos que el diálogo que vamos a tener hoy sea mucho más cercano, que tenga mucha conversación, que tenga mucha interactividad y que ustedes se sientan en la libertad también, voy a decirlo, de preguntar a Gabriel y a Edson sobre lo que ustedes deseen. Es importante que vayamos construyendo en la confianza de los diálogos. Vamos a partir desde ahí, así es que nuevamente, bienvenidos, bienvenidas y gracias por estar aquí y acompañarnos. En realidad aquí más que moderador, estoy acompañando a Gabriel, con quien tenemos una relación muy especial de vida y por lo tanto para mí también constituye un placer poder estar aquí en esta mesa y en este evento que estamos organizando con CIESPAL y la Cátedra Armand Matelar. Yo voy a tratar de ser corto porque definitivamente el protagonista es Gabriel, por lo tanto trataré de ser muy corto. Quiero hacer solamente una pequeña introducción a este evento que es el diálogo, ¿no? Con una sociedad que cada vez es más globalizada y mediatizada, se vuelve una urgencia establecer espacios de reflexión e investigación de las condiciones materiales de acceso y sobre todo de control que están involucrados en los procesos de mediación social. Es por eso que CIESPAL creó las cátedras como un eje central de trabajo académico que esta institución viene efectuando desde la conformación y consolidación de un espacio crítico latinoamericano de investigación en comunicación. Así, la Cátedra Armand Matelar se propuso, con una mirada sociocrítica, identificar los rasgos de las estructuras políticas y económicas que modelan el escenario tecnomediático de las sociedades contemporáneas, asumiendo los desafíos para su democratización. Entre algunas actividades que tiene como cátedra es armar coloquios, conversatorios, simposios, congresos, talleres, redes de investigación, que esto es muy importante, proyectos de investigación y publicaciones. Voy a leer un pequeño fragmento, bastante pequeño, un fragmento de François Autard, que escribía cuando estaba haciendo la presentación de Armand Matelar para las cuestiones justamente de la inauguración de las cátedras, de la cátedra en especial de Armand Matelar. Él decía: yo entro en la casa de Armand y de Michel, estaba en el vestíbulo Edgar Morin discutiendo con Deleuze.
En la escalera, Antonio Gramsci seguía a Mariátegui y Walter Benjamin para llegar al primer piso. En el salón habían varios grupos. Paulo Freire discutía con Jean-Paul Sartre, Roland Barthes trataba de convencer a Luis Althusser de la importancia del discurso. Pierre Bourdieu y Alain Touraine se peleaban casi físicamente a propósito de los conceptos filosóficos sociales. En el comedor, Jürgen Habermas estaba ya instalado al lado de Greimas y no encontraba un tópico de conversación. Al otro lado, Iván Illich, Michel Desserteau y David Harvey entraban en una vívida polémica sobre la validez del marxismo. En la cocina, Rosa Luxemburgo, ayudada de Pavel Puccini, preparaba una sopa revolucionaria con mucha teoría culinaria. Humberto Eco exploraba el techo en búsqueda de una entrada secreta. Michel Foucault, Salvador Allende y Gabriel García Márquez habían encontrado un lugar tranquilo de conversación, allá mismo donde Don Helder trataba de convertir al Che Guevara. Todo eso debajo de una trinidad de retazos en la pared principal, Carlos Marx, el Pato Donald y Lenin. Armand y Michel pasaban entre los grupos con copas de vino francés y chileno. Michael Moore no estaba presente porque había perdido el avión. Me desperté recordando que este grupo de la inteligencia mundial representaba solamente una parte del horizonte de Armand Matelar. Y había seleccionado justamente este fragmento porque el diálogo que vamos a tener con Gabriel también tiene que ver con un diálogo imaginario y entonces me parecía muy interesante poder hacer este enlace. Armand Matelar y Mario Kaplun se conocieron en los años 70, coincidieron y debatieron, compartieron ideas e iniciativas en el naciente campo de los estudios de comunicación en América Latina. Ellos fueron parte de una generación de pioneros en la crítica a las estructuras de poder y en la búsqueda de alternativas. En el marco de la cátedra Armand Matelar, Economía y Política de Comunicación, quiero abrir este diálogo imaginario sobre la comunicación latinoamericana de hoy, reflexiones sobre las contribuciones de Matelar y Kaplun. Este análisis nos permitirá pensar algunos de los problemas actuales de la comunicación en tiempos de convergencia digital, noticias falsas, optimismo tecnológico y pesimismo político. El panelista, Gabriel, como ya hemos mencionado, es un comunicador, magíster en educación, doctor en estudios culturales latinoamericanos, docente e investigador de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República de Uruguay, coordinador del Grupo de Investigación Altermedia y del Observatorio de Profesionales de la Comunicación. Actualmente es vicepresidente de ALAIC, Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. Ha escrito numerosos artículos y varios libros en temas de su especialidad, entre otros cursos y discursos, comunicación y formación sindical en el Uruguay, aprender y enseñar en tiempos de Internet, educar ya fue, culturas juveniles y educación. ¿Qué radios? ¿Para qué comunidades? Entre otras cosas. Queremos agradecer su presencia y queremos dar la bienvenida a Gabriel. Un gusto estar acá. No es la primera vez, he estado unas cuantas veces aquí en CIESPAL y para algunos que no lo saben, aunque se pueden haber dado cuenta ahí, Quito en particular y Ecuador en general son un poco una segunda patria para mí, entonces volver, que hacía un rato que no lo hacía, es también una alegría. Voy a tratar de imaginar este diálogo sin necesidad de imaginarlo tanto, porque en parte estos diálogos se dieron entre los Matelar, es bueno decirlo a veces, a la pobre Michelle se la olvida un poco y es verdad que una parte importante del trabajo que Armand hizo fue junto con Michelle, pero a la vez cada uno de ellos ha tenido su obra por separado, muy potentes ambas. Con ambos, y en algunos momentos más con uno de los dos y quizás más con Armand, Mario, mi padre, tuvo efectivas oportunidades de diálogo. Yo de hecho recuerdo algunos en la casa de Mario, en mi casa, la que en ese momento era mi casa en Montevideo, en la época que todavía vivían allí. Mis padres se exiliaron en Venezuela en los años 70, pero antes de eso, antes de que las dictaduras arrasaran el cono sur, Chile, pero también Argentina, también Uruguay, hubo oportunidades de conversación muy intensas con muchos de los intelectuales vinculados al campo de la comunicación en América Latina
y sistemáticamente cuando iban a Montevideo terminaban en largas conversaciones en mi casa. Yo era un poco chico para acordarme del detalle de esas conversaciones, tengo más el clima y la sensación con cada uno de ellos. A Armand lo reencontré en su casa de París hace ya un tiempo. No estaba Michelle ese día, no pudimos conversar, pero sí con él. Y tenía muy presentes aquellas conversaciones de aquellos años. Hay además una conversación a la que espero poder aludir un poco ahora, más formal, que es una entrevista que Mario les hizo a ambos, a Armand y a Michelle, y que fue publicada en la revista Diálogos de la Comunicación de Felafax a fines de los 80. Es una entrevista realizada en Cuba, donde habían coincidido los tres, y Mario los interroga fuertemente sobre un tema que tiene mucho que ver con lo que me gustaría conversar aquí hoy, que era la emergencia de un movimiento teórico nuevo en ese momento en América Latina, con una mirada sobre temas que no habían sido puestos en el foco antes con esa potencia. Me refiero a trabajos como lo de Jesús Martín Barbero y otros sobre la recepción, el énfasis en mirar la recepción y no solo la producción de los medios era novedosa en aquellos años 80. La entrevista es del 88 y hay que recordar que de los medios a las mediaciones, el famoso libro de Jesús Martín Barbero se publicó en el 87. Estaba fresquito ese momento donde emergía otra mirada. Esa entrevista es particularmente rica hoy. Yo la releí ahora para pensar en esta conversación y me impactó la vigencia de una conversación que tiene más de 30 años. Y es bien interesante entonces recuperar estos textos, y en ese caso fue directamente una conversación no imaginaria, sino real entre ellos, y era bien interesante cuál era el foco. Mario se fue directamente a preguntarles sobre esto, qué pensaban ellos de esta nueva corriente que aparecía, y es bien interesante lo que dicen. Si tengo tiempo les leeré algunos fragmentos, pero en todo caso sí me importa ubicar la postura que ellos tenían 30 años atrás, pero no 40 o 45 cuando empiezan algunos de sus trabajos más conocidos, sobre todo los que empiezan a desarrollar en Chile, en el Chile de la Unidad Popular, entre los fines de los 60, donde eso se gesta, y los primeritos años 70, hasta que esa breve experiencia se termina en el 73 de modo muy, muy cruento. En estas conversaciones, entonces, reales, pero no recordables por mí, escritas y documentadas como esta que le cuento, e imaginarias, que voy a tratar de ubicar. A mí me gustaría ubicar esto en un contexto mucho más amplio. Yo le insistí a Edison cuando él me invitaba a pensar esta relación entre Matelar y mi padre, en que a mí me gustaba ubicar esto en un contexto de un conjunto de voces que siguen sonando, y creo que vale la pena que sigan sonando en nuestra conversación. Algunos ya no están, y otros siguen produciendo. El propio Armand sigue produciendo. Hace poco tiempo, bueno, 2 o 3 años presentó aquí un libro suyo, ¿no? El último de sus libros traducido al español. Es un libro que ya tenía algún tiempito, pero no mucho, donde él está pensando mucho de los temas más recientes, especialmente qué pasa con el uso de nuestros datos para la vigilancia continua en Internet, uno de esos temas que está en plena vigencia hoy, es decir, es un activo analista de los problemas de hoy. Entonces, para esto quiero pedirle a nuestro amigo allí si nos pone la primera diapositiva, bueno, esta que está acá, y entonces quiero ubicar un cuadro más general, donde me gustaría ubicar el conjunto de lo que yo llamo, me gusta llamar, lo he escrito alguna vez, hay un texto que ustedes pueden leer, las tradiciones de la comunicación latinoamericana, las viejas y las nuevas, que se han acumulado como capas geológicas, pero que yo creo que todas siguen vigentes e incidiendo en el campo de los estudios de comunicación. Cuando digo estudios de comunicación me refiero tanto a los investigadores
como a los estudios universitarios o a los estudios técnicos de comunicación, y al propio campo profesional, donde la palabra estudios no corresponde completamente, no se estudia, sino que se ejerce el periodismo, por ejemplo, o la publicidad o cualquier otro de los campos profesionales, pero hay muchas veces un estudio que está por detrás. En ese sentido, quería ubicar, yo diría 4 y una quinta corriente que está emergiendo. Por un lado, una corriente que yo llamaría la corriente funcionalista, y es interesante pensar lo que CIESPAL tuvo que ver con esta corriente y su presencia inicial en América Latina, cuando CIESPAL nace hace 60 años, año 59, entonces estamos hablando. Tenemos la misma edad con CIESPAL, está bueno pensarlo. Yo los cumplí un poquito antes, a principio de este año. CIESPAL le toca en octubre, así que yo soy más viejo que CIESPAL. Cuando CIESPAL nace, yo diría que, queriéndolo o no, una de sus funciones fue darle al funcionalismo un lugar más formal en América Latina, porque muchos de los primeros libros que CIESPAL publica en aquellos años tienen que ver con esta corriente. Es una corriente con origen norteamericano principalmente y preocupada principalmente por los efectos de la comunicación. Por ejemplo, todas las teorías de usos y gratificaciones que se desarrollaron en Estados Unidos desde los años 50 y 60 tienen mucho que ver con esto. Las propias teorías fundantes de emisor, mensaje, receptor, de Wilhelm y Schramm, en fin, todas esas corrientes que están tan metidas en nuestro imaginario que uno a veces tiene el temor, cuando trabaja en el campo académico, que su presencia resulta tan ineludible que no se puede evitar en las cabezas de nuestros estudiantes. Uno le pregunta a un estudiante de comunicación en la universidad, en cualquier universidad, eso yo lo he probado en varios lugares, cuando entra, ¿qué es la comunicación? Emisor, mensaje, receptor, ¿no? Bueno, eso es funcionalismo puro y duro, ¿no? Nos olvidamos a veces de eso, ahí está en esa base. Y lo más terrible es que después que terminan las carreras les preguntamos ¿qué es comunicación? Y dicen emisor, mensaje, receptor otra vez, ¿no? Cuando nos pasamos 4, 5, 6 años a veces tratando de que vean que eso no es lo único que hay otras cosas, que hay otras corrientes, que hay otras miradas. Pero al final la fuerza es enorme. Ha sido una corriente muy importante para el campo profesional, el periodismo, la publicidad, por ejemplo, 2 campos claves en la comunicación en todo el mundo desde hace muchos años, tienen las corrientes funcionalistas una base teórica explícita o implícita. No siempre está explicitada, pero está por detrás de los ejercicios profesionales más diversos. También es interesante ver ahí el surgimiento de algunas áreas enteras del campo profesional, por ejemplo, lo que en Estados Unidos se ha llamado relaciones públicas, y que en distintos países de América Latina a veces adopta otros nombres como comunicación institucional o comunicación organizacional. También tuvo inicialmente una base funcionalista muy fuerte y es un campo que nació de allí y sigue teniendo mucho desarrollo allí. Una de las teorías más interesantes para América Latina, por sus consecuencias posteriores, es la teoría de difusión de innovaciones. Hay el famoso libro de Everett Rogers sobre este asunto y que tuvo una punta clave que voy a retomar. Matelar justamente la menciona como parte de su entrada al campo de la comunicación. Alguien que no venía, hay que decirlo, lo voy a decir ahora, de ese campo, termina entrando en parte por la presencia de esta corriente. La idea de que cómo se difunden innovaciones en las sociedades y cómo se ayuda a que se difundan más rápido y mejor, que tiene en Rogers una base muy fuerte, ha servido para casi todos los campos de trabajo imaginables, ha servido para la educación en salud, para intentar cambiar los hábitos de las poblaciones, ha servido para la extensión agrícola, y ahí hay que recordar el libro de Paulo Freire, muy famoso, Extensión o Comunicación, lo que hace es una crítica a esta corriente en particular. Paréntesis, hoy
en las discusiones sobre la extensión agrícola siempre se habla de dos miradas posibles, la de Rogers y la de Freire. Tenemos entonces ahí miradas teóricas distintas, la de Rogers pensando en cómo los agricultores ignorantes que no saben hacer bien las cosas son educados de modo tal de que las hagan mejor y entonces la tierra rinda más, los cultivos rindan más y de paso ellos salgan de la miseria. Todo este discurso que invadió toda América Latina con la Alianza para el Progreso en los años 60 tiene un fundamento teórico en esta corriente. Paulo Freire le va a oponer a eso una mirada del diálogo, desde el diálogo de saberes. Hay otros saberes distintos, hay otras maneras de pensar la tierra y sus modos de producir, y hay que dialogar con esos saberes y construir desde ahí y no pretender imponer desde afuera los saberes ajenos que pueden tener mucho para aportar, pero que también pueden tener, como se ha mostrado, mucho para destruir. Frente a estas corrientes, en buena medida es que surgen los enfoques críticos que tienen una base en la llamada Escuela de Frankfurt, pero que en América Latina tuvieron una amplia difusión, y ahí es donde los Matelar van a tener su primer papel estelar, digamos, ¿no? Y no es casual que un belga cumpla esta función, un europeo que se instala en América Latina en los años 60. El estructuralismo y todo lo que había en las bases teóricas de estos modelos, en parte entran en América Latina a través de gente como Matelar. Los críticos enfocan su trabajo desde un lugar bien diferente, y fundamentalmente el término crítico refiere a la crítica al statu quo, a las cosas como están, y a la necesidad de modificarlo. Pero, y acá va a venir una cuestión interesante que retomaré luego, muchas veces hay un énfasis sobre todo en la crítica y no tanto en el cómo transformarlo. Hay que cambiar la realidad, pero lo que el trabajo de esta gente pone en el centro es lo que está mal en esa realidad y no tanto cuál es el proyecto alternativo posible. En lo que está mal, el poder de los medios es central, y yo diría que hay dos vertientes claves de este análisis del poder. El poder desde las estructuras económicas y el poder desde las estructuras discursivas. La economía política de la comunicación es una base fuerte para pensar las estructuras de los medios desde el punto de vista económico y empresarial, y los estudios que vienen mucho más por el lado de la semiótica, del lenguaje, los trabajos de Barthes, los trabajos de Humberto Eco posteriormente, van a introducir la posibilidad de una mirada crítica del discurso de los medios. Los Matelar trabajan sobre ambos. Es en ambos lugares donde ellos ponen el discurso. A veces fueron menos conocidos quizás algunos de sus trabajos de la mirada económica, porque se hicieron más famosos algunos de sus trabajos del análisis del discurso, sobre todo el famoso libro del 72, junto con Ariel Dorsman, para leer El Pato Donald. Habían hecho ya trabajos de este estilo, algunos junto con la propia Michelle, anteriores, por ejemplo, cuando analizan el discurso de lo que ellos llaman la prensa liberal, del diario El Mercurio, en particular el principal diario chileno. Es un análisis fundamentalmente del discurso, pero que también ya contiene análisis sobre las estructuras empresariales. El propio Armand Matelar recuerda en alguna entrevista que se le hace que sus primeros trabajos no habían puesto tanto el acento en el colonialismo como problema, en el poder imperial mediático, sino en los medios locales y su papel. Sus primeros trabajos sobre comunicación son analizando prensa de Chile, que era el lugar donde estaba viviendo desde el año 63. ¿Cómo llega Armand a esta corriente? Muchos lo saben, pero creo que conviene recordarla. Llega desde una formación en Derecho primero, en Ciencia Política y finalmente en Demografía.
Y fíjense qué interesante este punto que parece raro, cómo hace la unión. ¿Por qué un demógrafo llega a la comunicación? Su punto de llegada, él lo explica por allí en alguna conversación, en alguna entrevista que le hacen, parece haber sido el siguiente. Es alguien que viene de una formación cristiana muy fuerte, de hecho casi fue cura, ¿no? No sé si sabían ese detalle, llegó a empezar a formarse como monje incluso, y abandonó esto, pero continuó sus estudios y con un espíritu cristiano muy fuerte, y integra como demógrafo ahora un programa que el Vaticano había generado, que el papado había generado, para estudiar un tema que en aquellos años hacía mucho ruido, que eran los planes masivos de control de la natalidad. ¿Se imaginan por qué a la Iglesia le preocupaba el control de la natalidad? ¿No? Todavía sigue habiendo discusiones en torno a esto. Pero la entrada de Matelar a este tema como demógrafo, insisto, estudiante de los problemas de población, tuvo que ver con otra cuestión, y es que empieza a estudiar justamente los planes masivos que en América Latina empiezan a desarrollarse para control de natalidad, desde programas norteamericanos que impulsaban estos programas, con una base conceptual que era precisamente la difusión de innovaciones. Es ahí que él descubre a la comunicación como un área de interés específico y concreto, y su primera entrada es una crítica a esta mirada difusionista. Fue su primera llegada a este campo. Empiezan a ver que en este esquema Matelar podría ponerse en el lado crítico, claramente, pero la crítica tiene una directa vinculación con la crítica del funcionalismo y a uno de sus aspectos específicos. Pero, y ahora me voy a otro de los polos que están aquí, en los mismos años en que los críticos desarrollaban su trabajo, y Matelar no fue el único, ahí aparecen los trabajos de Héctor Smukler por otro lado, los de Eliseo Verón también por otro, en fin, empieza a haber muchos trabajando en este terreno en América Latina y con esta perspectiva. Hay otra gente, a veces los mismos, pero a veces otra gente, preocupada por una cuestión un poco distinta, no tanto qué criticar, qué denunciar, sino qué hacer para que las cosas fueran distintas. Es la que yo llamo la tradición alternativista, que en América Latina tiene un desarrollo propio y que no encuentra referentes tan claros en Europa, en Estados Unidos o en otro lugar. Tanto así que yo diría que hasta el día de hoy en el campo académico se le reconoce un cierto protagonismo propio a América Latina en esta corriente. Vengo ahora de Madrid, donde se desarrolló el último congreso de la Asociación Internacional de Investigadores de la Comunicación. Allí la sección de comunicación alternativa, comunicación comunitaria y medios alternativos, se llama ahora, ha ido cambiando su nombre. Es una sección con larga tradición y muy fuerte, con muchos trabajos que se presentan, con una presencia latinoamericana muy fuerte, y con trabajos de todo el mundo, de todos los continentes, que permanentemente hacen referencia a América Latina como un campo de inspiración por sus autores, por sus experiencias, por sus trabajos. Es bueno saberlo, porque a veces vemos en América Latina una cita continua a los autores europeos o norteamericanos y nos leemos poco entre nosotros. Bueno, en este caso nos leen más, más allá de que siga habiendo la dificultad del idioma porque se nos traduce poco, ¿sí? A veces ellos son más traducidos. Es fácil leer autores franceses o norteamericanos en español. No es fácil encontrar en otros idiomas a los autores latinoamericanos. Decía entonces que en los años en que se desarrolla Matelar y otros los trabajos críticos, hay otros preocupados por el desarrollo de alternativas. Y ahí está, por ejemplo, mi padre. Su preocupación principal estaba ahí. Una preocupación que en el caso de él no venía del mundo académico, de hecho no era un académico, lo terminó siendo tardíamente, recién a partir de los años 80. Pero en los años 60 y 70 su trabajo era fundamentalmente un trabajo profesional, periodista conocido en los medios en Argentina primero, en Uruguay después,
con un trabajo bastante original e interesante, pero, digamos, adaptado a las situaciones particulares del mercado mediático local. En el caso de mi padre, además, con una práctica específica de la cual vivió un tiempo largo, que es la publicidad como campo de trabajo. Vivió de la publicidad más que de su trabajo periodístico durante un tiempo largo, o sea, conocía de adentro esa máquina. Y en los años 70, y seguramente algunos de ustedes conocieron, y todavía se pueden conseguir varias de esas producciones, porque hemos logrado un archivo digital en la red muy completo, bastante completo, las producciones de Serpal, del Servicio de Radio para América Latina, que ustedes pueden encontrar en la página de Radialistas, que coordina Ignacio López Vigil. Y esos productos eran radioteatro en esa época, y un radioteatro que podríamos decir es inspirador de buena parte de la producción del radioteatro popular de esos años. Un producto educativo, de educación popular, con una búsqueda de una alternativa desde un formato ya instalado en los imaginarios de aquella época. Pudo haberse desarrollado lo mismo con la telenovela, no fue el caso, era un hombre de radio, pero aquí hay un punto interesante que fue parte de aquel diálogo que yo les comentaba en el año 88 con los Matelar. Los Matelar dicen, en la conversación esta, la repito ahora de memoria, no voy a buscar el texto, algo así como que ellos venían de un trabajo crítico y de los libros que ya publicados, cuando se encuentran con un problema nuevo, dicen ellos, en el cual, dicen, nadie había pensado. Yo me quedé pensando cuando releía esta entrevista, ¿qué habrá pensado mi padre cuando escuchó esto? Porque en realidad él sí había pensado en estos problemas y de hecho venía trabajando en esto. Él decía que los trabajos, Matelar dice, Armand sobre todo, dice que los trabajos críticos eran lo habitual, pero que nadie se había planteado el problema que les aparece cuando la Unidad Popular llega al poder, que es, ¿y ahora qué hacer? No que denunciar. Por ejemplo, se plantea si los formatos tradicionales que tienen amplio arraigo en los sectores populares pueden ser utilizados desde una perspectiva distinta, con una perspectiva política y social diferente. Y que ese problema era nuevo, no se los habían planteado y se lo tienen que plantear de urgencia, de apuro. Y se lo tienen que plantear además porque hay demandas muy concretas. Michel empieza a asesorar a la televisión pública chilena en ese momento y Armand trabaja en la editorial Quimantú, que es una editorial que creó el gobierno de la Unidad Popular y que entre otras cosas produjo masivamente historietas, ¿sí? Cómics para consumo masivo. Fíjense, es la época en que publica la crítica del Pato Donald, ¿no? Pero están tratando de hacer historietas alternativas. Y Armand tiene que asesorar en cómo se hacen esas historietas y Michel cómo se hace una televisión distinta. Y entonces están frente a problemas nuevos y ahí viene el punto central de esta entrevista, es que la preocupación por la recepción aparece. ¿Sí? Ya no solo la producción y la crítica de la producción, sino también cómo son recibidos y sobre todo por qué gustan tanto en los sectores populares algunas cosas de esas que tanto critican en, por ejemplo, el famoso libro del Pato Donald. Esta es entonces la preocupación que aparece allí. Digamos que Armand Matelar está entonces confluyendo con los alternativistas ahora en sus preocupaciones y en sus prácticas sobre todo. Casi no hay, sin embargo, me parece, y esto es interesante, ni en los textos de esa época, ni en los textos posteriores, pero bueno, la cátedra Matelar lo podrá decir mejor, habrá que preguntarle a Fendi, con una exploración más exhaustiva de la obra de Matelar, tanto Michel como Armand. Yo creo que casi no hay en su obra publicada esta vertiente alternativa muy presente. Hay un libro publicado en español, tiene una versión en España por Anagrama y una versión en Argentina medio pirata que Natalia Vinelli y eso produjeron, que se llama La televisión alternativa.
Es interesante, yo me puse a revisar a ver cómo era esto, porque en francés no existe ese libro. Y entonces ahí descubrí qué es lo que pasa. El libro original en francés es mucho más amplio, se llama, es más largo el título, Les enjeux de la televisión, no sé qué, algo así como Las apuestas de la televisión, no sé qué. Es un libro sobre el caso de Bélgica, la televisión pública, en este caso, y una mirada específica al problema de la televisión pública belga, que compiten con las televisiones de los países vecinos, por el caso muy específico de un país pequeño invadido por producción audiovisual vecina, y en los años que ellos hacen de trabajo, a comienzos de los 90, dicen, este problema se le va a venir a todo el mundo. Fíjense qué visión adelantada, porque hoy Bélgica recibe televisión de todas partes de su entorno, pero en unos años más todo el mundo, en todo el mundo, va a recibir producción audiovisual de todo el mundo. La globalización audiovisual se viene para todos y el caso belga es interesante por eso. Pero el libro se dedica a eso, salvo un capítulo que dice, bueno, ¿y cuál es la oportunidad de las televisoras locales, más pequeñas en este contexto? Y ahí viene este capítulo que luego se publica en español aparte. Pero si uno revisa los títulos, por ejemplo, de la biografía de los Matelar, no va a encontrar mucha mención a lo alternativo como preocupación, ¿sí? Pero fue su preocupación en esos pocos años de la Unidad Popular. Y era el punto de encuentro, los diálogos en mi casa de Montevideo tenían más que ver con esta cuestión. Yo leí fue gracias a eso que yo leí un montón de revistas de Quimantú, de las historietas, eran súper interesantes, recuerdo hasta hoy, ese esfuerzo maravilloso que se hizo de producir otra historieta en esa época, ¿no? Bien o mal, habrá que ver con qué mirada los leeríamos hoy, no sé dónde están, si están, sería un archivo a recuperar, ¿no? Desafío para digitalizar algo de aquella producción de aquellos años, porque me parece que fue un esfuerzo bien interesante para pensar alternativas a niveles masivos. El esfuerzo de mi padre era parecido, los programas de Serpal circularon por más de 1000 emisoras en toda América Latina y además para uso grupal en miles de copias de discos primero y de casetes después. Estamos hablando de una época predigital. Entonces, eran esfuerzos masivos cada uno a su manera, ¿no? Estaban buscando lo alternativo desde ese lugar. Pero, y acá viene nuestro cuarto movimiento, y es el tema obsesivo de la entrevista esa que Mario les hace a los Matelar, los culturalistas irrumpen en la escena a partir de fines de los 80 y durante todos los 90. Yo creo que es interesante pensar por qué pasó esto. Pasó porque tenía que pasar, porque estos movimientos se dan, pero también pasó en un contexto particular. Es el contexto donde, si bien habían vuelto las democracias en muchos lugares, las democracias habían venido acompañadas de un neoliberalismo en casi toda América Latina. Es una época donde el esfuerzo del llamado NOMIC, Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, que pareció emerger en los 80, cuando la UNESCO aprueba el informe McBride, que seguro que ustedes conocen, todo eso, no digo que había quedado en el olvido, pero había quedado en el fracaso, muy claro. No había habido nuevo orden mundial de la información y la comunicación. El informe McBride era un bonito documento, pero su aplicación, digamos que era nula, al menos en América Latina, sin duda, con alguna excepción interesante, algunas cosas que habían pasado en Perú, algunas en Venezuela, algunas en México, pero en definitiva no había habido cambios sustanciales. Y en ese momento se vuelca la mirada hacia el consumo, la recepción, la mediación, la resignificación y, sobre todo, que este es el punto que más discuten en esta entrevista, que les invito a releer, si quieren la van a encontrar fácilmente en Internet, el poder del receptor. Y lo que discuten allí en esta conversación es si este poder es tal o no. Los tres, porque todos conversan, más allá que los que hablan principalmente son los Matelar, admiten que efectivamente había que mirar lo que el receptor hace y no solo lo que el productor produce, que había que salir de las miradas mecanicistas, estas que decían si el medio hace, la consecuencia es directa, es la famosa aguja hipodérmica, se inyecta ideología en el otro, los efectos son directos. Esa mirada tan mecanicista había que descartarla.
Y había que mirar entonces qué hace el receptor, no solo lo que la televisión hace con la gente, sino lo que la gente hace con la televisión, esta famosa frase que resume buena parte de las preocupaciones. Pero, dicen los Matelar, ojo, eso no quiere decir que todas las lecturas son posibles, que el receptor es absolutamente libre, y por el contrario, muchas veces la libertad es casi la hermana de la esclavitud. Y lo ejemplifican en estos términos. En realidad, el estudio del receptor no es un estudio solo de los críticos, no es solo un estudio desde el lado de los estudios culturales, es también la típica tarea bien hecha por los funcionalistas más inteligentes. Los buenos estudios de marketing se han incorporado a la producción, recuerdan. Fíjense que es una entrevista en el 88, pero la vigencia que tiene hoy. Hoy un producto, dicen en el 88, lo producen los ingenieros y los publicistas juntos. Porque lo primero que hacen no es pensar qué producto voy a hacer y después veo cómo lo vendo. Es qué producto puedo hacer que sea vendible y para eso tengo que conocer al receptor desde el comienzo. Y para eso imagino su publicidad junto con el producto mismo. Esto que estamos diciendo en el 88 tiene plena vigencia hoy. Y yo diría cada vez más los procesos de producción industrial son así. Si no lo eran del todo en aquellos años, y esto no era aplicable a todas las áreas, hoy es así, mucho más todavía que antes. Por eso es interesante volver a mirar estas cosas hoy. Y yo diría, es interesante seguir apoyándose en lo que sí admitían que la crítica culturalista vino a traer Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclín y muchos otros en los años 80, 90 y hasta hoy. Sí había un punto valioso, y es que estas miradas mecanicistas había que descartarlas porque efectivamente no daban cuenta de lo que efectivamente pasa. Sin embargo, yo diría, yo estoy un poco asustado hoy con el mecanicismo que ha vuelto a imperar en las conversaciones sobre análisis mediático. Estas discusiones últimas sobre la manipulación masiva de elecciones a nivel mundial y cómo Facebook nos maneja y demás, ¿no estarán siendo muy mecanicistas también? ¿No estarán desatendiendo ahora, hoy, en los análisis actuales, el debate tan rico que se dio entre los 80 y 90 en torno a estos problemas? Yo invitaría, por ejemplo, a leer esta conversación, no imaginaria, sino real, entre Mario Kaplún y los Matelar del año 88, para mirar el tipo de cosas que discutían y pensar hoy qué dirían ellos tres. Matelar sabemos de lo que sigue diciendo, pero qué dirían los tres y qué diríamos nosotros de estos análisis que hoy se hacen sobre los más recientes casos donde la manipulación digital parece estar en el centro de la escena. Yo tengo la impresión de que los análisis vuelven a ser muy mecanicistas, muy unidireccionales, muy suponer que ya no es la televisión que nos manipula, ahora es Facebook, pero el tipo de análisis es demasiado igual, me da la impresión, demasiado parecido a aquello otro. ¿Corresponde esto simplemente porque ahora el poder de lo digital es tanto mayor que el que era antes y entonces la aguja hipodérmica que no servía ahora sí sirve como parámetro de análisis? Yo no estoy seguro. Me parece que hay algo para mirar allí. Por eso es que insistía en ubicar esto en un contexto mayor. Lo que me parece que no estuvo tanto, y por eso quiero agregar una quinta tradición que están haciendo, quizás, que algunos llaman decolonial, particularmente les gusta llamar así a los amigos bolivianos. No sé si en Ecuador está siendo usada en estos términos en el campo comunicación. No digo en general, en los estudios decoloniales, me consta que sí. Vine, de hecho, a Quito estos días por un encuentro con mis amigos decoloniales en la Universidad Andina, con Catherine Walsh y todos los demás. Pero en el campo comunicación, me parece que esto está verde todavía. Yo lo he conversado mucho con los compañeros de Bolivia. La Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, en sus últimos 2 o 3 congresos, ha tenido esto en el eje central.
Yo fui al de hace 2 años y era eso, comunicación y decolonialidad, no sé qué más, ¿no? Así se llamaba todo el Congreso 2 años atrás, estamos hablando ahora del presente. ¿Qué es lo que creo que sí hay? A ver, yo digo, está verde, me parece, la presencia de esta corriente, porque por ahora para mí se parece todavía demasiado a 2 cosas que ya tienen su lugar y que no necesitan otro. Una, los estudios decoloniales en sí mismos, pero no para comunicación, sino en general. Eso tiene su lugar. En las ciencias sociales se ha ido abriendo un lugar interesante y no voy a desarrollar. Yo supongo que esa conversación está bastante presente aquí en Ecuador. ¿Sí? ¿Está bien, Edison? No hace falta contarles a ustedes. Si estoy en Uruguay tengo que explicarlo mucho más. Es bueno aclararlo, porque no se sabe casi nada de esto. ¿Sí? Depende del lugar, pero aquí en Ecuador no hace falta. Ahora, en el campo comunicación, cuando nos empiezan a contar Torrico y toda la gente de Bolivia y otros, ¿en qué están pensando? A mí me parece que es el alternativismo otra vez, salvo algunas cosas. En el homenaje que hicimos la semana pasada en Madrid a algunos de los referentes y pioneros de la comunicación, a mí me tocó justamente hablar de Luis Ramiro Beltrán, el boliviano, y lo hice con mucho cariño y con mucho gusto. También me llevó a repasar cosas, a releer, en fin, tenía 10 minutos, creo 15, pero eso me obligó a concentrar más algunos focos, y yo decía justamente que en Luis Ramiro Beltrán, en su último gran trabajo, no solitario, por cierto, lo hizo con ayuda de un gran equipo, donde Torrico justamente fue parte, Karina Herrera, Esperanza Pintos y otros, sobre la comunicación antes de Colón, que yo invitaría a Ciespal a reeditar, a digitalizar, no sé, si pudieran hacer un esfuerzo, porque es un libro inconseguible. No sé si está en la biblioteca aquí, ¿está? Bueno, es un libro difícil. Bueno, creo que ahí hay una pista interesante. ¿Qué es lo que estaba preocupándole a Luis Ramiro Beltrán en los últimos años de su vida, ¿no? Su muerte es de hace 2 años, no estamos hablando, perdón, no, 4 años. 4. Se cumplió el 11 de marzo, se cumplieron los 4 años. 11 de julio, perdón, 11 de julio, la semana pasada. Justamente le hicimos el homenaje un día antes. El 11 de julio se cumplían los 4 años de su muerte y unos años antes, 2008, creo que fue publicado La comunicación antes de Colón. Ese trabajo lo que buscaba era 2 o 3 cosas importantes. Una, desmediatizar la comunicación. Parece que esa es una tarea que sigue siendo vigente, ¿sí? Y que si uno mira el conjunto de las tradiciones, casi no tiene lugar en América Latina. Y es interesante, salvo en los funcionalistas. Ojo, la teoría de difusión de innovaciones no es tan mediatizada solamente. Ellos, por ejemplo, ¿se acuerdan? Estaban muy preocupados por el papel de los líderes en la difusión de innovaciones, la comunicación interpersonal, los grupos, etc. Estas preocupaciones casi no tuvieron lugar en nuestro campo de la comunicación posteriormente. En este libro aparece, porque lo que estudian allí son las múltiples formas de comunicación que existían antes de Colón, como bien dice el libro. Ellos dicen, en general la comunicación fue estudiada en todas partes y también en América Latina a partir de la imprenta. ¿Sí? Está bien, son 500 años. Nosotros vamos a estudiar 14.000 años de comunicación, en vez de 500, porque empiezan de bien atrás. Y ahí empieza de todo, donde hay la escritura, distintas formas de escritura, pero donde hay la fiesta y el ritual, donde hay la conversación cotidiana, el relato, la poesía. Son interesantísimos los ejemplos que van poniendo, basados en una frondosa documentación que lograron recopilar, donde hay el espacio urbano, los espacios monumentales como espacios de comunicación, etc. Pensar la comunicación desde múltiples formas y no solo desde lo mediático. Junto con eso, pensar la comunicación previa a la llegada de los conquistadores. Yo creo que esto se emparenta con algo que en Colombia
los movimientos indígenas colombianos que han trabajado sobre esto le llaman la comunicación propia, que me parece que es otra pista para pensar esto de lo decolonial. Ellos dicen, tenemos una comunicación propia y una comunicación apropiada. La comunicación apropiada es nuestra apropiación de los medios que el Occidente, que se impone nuestra cultura, ha difundido. La radio, la televisión, internet, la prensa, etc. Nos hemos apropiado de esos medios y los usamos de ciertas formas, de algunos más que de otros. Por ejemplo, para ellos, más la radio e internet que los medios gráficos y la televisión. Los porqués son bastante obvios. La radio por la oralidad y por sus costos, internet por sus costos relativamente accesibles, la televisión menos, aunque no la descartan, hay una producción audiovisual muy interesante. ¿Y qué hacen con ella? Con estos medios, bueno, distintas cosas y cuentan. Pero junto con eso hay una comunicación que es propia. La del fogón donde nos juntamos a conversar, la de las veredas donde circula el cuento que va de boca en boca y que mantiene tradiciones y demás. Eso es parte de la comunicación. Y eso se estudia muy poco, yo diría, en las escuelas de comunicación, en las investigaciones, en los estudios, en nuestros congresos y en nuestras cátedras y en todos lados. Me parece que ahí hay una pista interesante, una pista que yo diría, ni Mario, ni Armand, ni Michel estudiaron demasiado. Algo se metieron cualquiera de ellos en algún momento, ¿sí? Cuando hacen la crítica a la difusión de innovaciones, en el caso de los Matelar, y cuando los tres se meten en una preocupación que está también en esta entrevista, que son los movimientos sociales. Hay una mención explícita a esa cuestión. En el caso de Mario me consta que empezó a ser una preocupación creciente y que por eso empezó a estar cada vez más presente en sus trabajos en los últimos años, y algo de eso hay en alguno de sus textos, pero creo que son miradas mucho más mediáticas todavía, mucho más mediocentradas, podríamos decir. Yo diría entonces, y para terminar esta parte y abrir una conversación con ustedes, que ojalá sea rica también, que el trabajo de Matelar y de Mario Kaplún, hice mucho más referencias a Matelar, admito, que a Mario, podemos después volver un poquito más, tiene que ver con este mapa donde claramente los Matelar están entre los críticos, Mario entre los alternativistas, pero ambos dialogan con las otras corrientes, y este diálogo tiene que ver con distintas formas de acercarse al problema concreto o de la crítica o de la producción de alternativas. Y me parece que ahí es donde miradas como las de ellos convergen mucho más de lo que podríamos creer a priori, y la invitación entonces es a converger hoy para mirar problemas actuales con cabezas actuales, pero recuperando estas tradiciones que me parece que, y en eso sí tienen algo en común, siempre tuvieron esa capacidad crítica en el sentido ahora de simplificar poco, de negarse las simplificaciones a la explicación única, monocausal, a mirar la complejidad de los fenómenos con todos sus colores, y que me parece que entonces nos pueden invitar hoy a pensar algunos de los problemas actuales de un modo más rico, porque insisto, estoy teniendo la impresión de que volvemos a empobrecer algunos en estos diálogos, y que la mirada de gente como ellos era bastante más rica que lo que solemos hacer en algunos de los debates actuales.